24 horas con Milton Pérez y Diana León. Lo dicho, amigos, atención, la Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas al decreto de muerte cruzada. Mediante un comunicado difundido hace minutos, se informó que 3 tribunales que conforman la sala de admisiones de la Corte Constitucional emitieron 6 autos en los que se analizaron estas demandas. En todos los casos, los tribunales decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad. Como consecuencia de esto, también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto 741. Es decir, con esto, la disolución de la Asamblea queda en firme y habrá nuevas elecciones en aproximadamente 90 días. Vamos por un momento a un tema que estremeció al país. Hoy 4 fallecidos y 16 heridos dejó una matanza ocurrida en una sala de velación de la provincia de Manabí, en Manta. Se investiga el caso si está relacionado a una serie de asesinatos a agentes de tránsito en los últimos meses. Vamos por la información. Luis Alfredo Zúñiga nos informa desde Manta. Luis Alfredo, buenas noches. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, realmente se vivieron momentos de pánico acá en Manta, provincia de Manabí, luego de la matanza ocurrida por la mañana y luego de la cual también se han desplegado varios operativos en diferentes puntos de la ciudad para intentar dar con los responsables. A continuación les presentamos los detalles de este hecho. Fue una escena de terror la que se vivió la mañana de este jueves en Manta, provincia de Manabí, cuando pasadas las 10 de la mañana, 2 sujetos con armas largas ingresaron a una sala de velación y dispararon contra los asistentes a un velatorio, incluyendo a menores de edad. Quizás buscando a otra persona que querían victimar al interior. Sabemos que gente al interior también se encontraba armada, por lo que repelen esta situación, este ataque. Los responsables huyeron en una camioneta negra. Las imágenes fueron desgarradoras, víctimas tendidas en el piso, otros eran sacados del sitio cargados y un menor de edad herido pedía desesperadamente que ayuden a su madre alcanzada por las balas. En total hubo 16 heridos y 4 fallecidos. Existen 2 personas de sexo femenino que están fallecidas, así como también 2 personas de sexo masculino. Aparentemente el estado de salud de los niños se encuentra en estado estable. Bomberos, policía y ambulancias llegaron a la escena y trasladaron a las víctimas a diferentes casas de salud, en donde se activó el Código Plata. Ellos están activados con el Código Plata, es decir, existe seguridad policial en estos puntos. La velación a la que ingresaron los asesinos era la de Andrés Moreira, un agente de tránsito que fue asesinado con 11 disparos el último martes en Guayaquil. En ese caso se habían hallado 7 fajos de dinero en un auto blindado. No es la primera vez que un agente de tránsito de Manta es blanco de un ataque y se investiga si hay relación. Necesitamos la colaboración de la gente que conozca las situaciones por las cuales se están dando estos hechos violentos, que ya no solo implica a ciudadanos víctimas inocentes de esta guerra malinfundada que se está llevando a cabo. La policía informó que ya se encontró el vehículo en el que se cometió el crimen, que había sido robado. Sin embargo, aún no se da con los responsables. Están desangrando a familias que no tienen absolutamente nada que ver, insisto, con las malas acciones o las malas decisiones que alguien pueda haber tomado en su vida. Este viernes se espera la llegada del ministro del Interior, Juan Zapata, a Manta, a quien se le pedirá más policías para la ciudad. Los operativos continúan a esta hora de la noche en diferentes puntos de Manta y se van a extender incluso durante la madrugada, según se ha podido conocer. También se nos ha indicado que se va a incrementar el personal de investigación de la policía acá en esta ciudad manabita. Continúan con más información en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Gracias por la información. Y con 5 allanamientos ejecutados anoche, la Fiscalía emprende una investigación por presunto lavado de activos en contra del vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Se trata del tercer vocal de este organismo que enfrenta procesos penales por supuestos actos de corrupción. Fueron varios operativos simultáneos ejecutados en Quito y Guayaquil dentro de una investigación por presunto lavado de activos que involucra al actual vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz Intriago.
Los indicios apuntan a varias operaciones inusuales que se habrían registrado en el sistema financiero entre Muñoz, su esposa y empresas de su propiedad. El operativo también fue reportado por la policía. Como evidencia se han logrado obtener 4 dispositivos de comunicación, dinero en efectivo, 2 cajas fuertes y evidencia documental. El vocal investigado asegura que sus movimientos económicos están justificados en rentas internas. Repite, eso sí, la respuesta de los investigados en estos casos. Habla de persecución. Mis declaraciones están clarísimas ante el SRI. Es que ella intenta hacerme una campaña de persecución política. Javier Muñoz, hombre de gran cercanía al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, es frecuente acompañante en los eventos de la institución. La Fiscalía investiga movimientos económicos de su firma que consta en el portal de la Superintendencia de Compañías, Muñoz y Abadía Asesoría Jurídica, y al menos 4 empresas de su esposa. Muñoz sería el tercer vocal del Consejo de la Judicatura investigado por presuntos delitos. Por el supuesto tráfico de influencias están siendo procesados Juan José Morillo y Maribel Barreno. Estando suspendida su juicio. En el segundo día después de la decisión del presidente de la República de disolver a la Asamblea, se ha permitido el ingreso de algunos funcionarios legislativos para el manejo administrativo. Más de 1000 personas han sido desvinculadas. El contingente policial y militar continúa en la Asamblea Nacional. Este jueves, con lista en mano, la policía permitió el ingreso de algunos trabajadores a las instalaciones del Legislativo. Conozco que ingresó personal mínimo del área administrativa y de talento humano justamente para cumplir esto. Entiendo que también hay personal de infraestructura revisando el tema de la energía eléctrica, el tema de servidores. Desde la Asociación de Empleados Legislativos comentan que son 1.200 funcionarios en la Asamblea. 88 con nombramiento permanente que mantienen sus cargos, mientras que casi 1.100 personas son servidores ocasionales tanto del área administrativa como legislativa, es decir, de los despachos y comisiones parlamentarias. Ellos han perdido su trabajo con la declaratoria de muerte cruzada. Como todo servidor público, tienen derecho a una liquidación que corresponderá a las vacaciones no gozadas y al equivalente de los 13º y 14º. Entiendo que esos son los rubros que deben liquidarse. Ellos están a la espera de poder ingresar al Parlamento para retirar sus pertenencias. Desde la siguiente semana, con un cronograma, se podrán realizar estas actividades, que tendrá el acompañamiento del Ministerio del Interior. Se está haciendo un formato de acta en donde se firman 4 personas, el administrador general, una persona de bienes, obviamente la persona que retira todos los bienes con el listado como corresponde, y una persona de la escolta legislativa que es el que hace el acompañamiento. Pero se deja claro que los exasambleístas no pueden ingresar. Ya no tienen razón de que ingresen porque ellos están cesados en sus funciones y son exasambleístas, por lo tanto la disposición, es más, no tienen ya el por qué ir a la Asamblea Nacional. Una persona de su equipo podrá entrar a retirar esas pertenencias. 22 juicios políticos promovió la Asamblea Nacional desde mayo de 2021, 10 contra miembros del gabinete. En algunos de los casos, las autoridades fueron sometidas a 3 de estos eventos en medio del desarrollo de sus funciones. Uno de los motivos que llevó al presidente Guillermo Lasso a disolver la Asamblea fue su actuar, que a través de juicios políticos y otras acciones entorpecieron la labor de su administración. El hecho de llamar a un ministro a juicio político porque la forma en la que hace las cosas no se adecúa al gusto del legislador es irresponsable. Para el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, hay una delgada línea entre el deber de fiscalizar y el exceso. Solicitar de manera recurrente información con el único objetivo de distraer a los ministros y secretarios de Estado de su trabajo habitual genera problemas de gestión pública. Según los datos proporcionados por el Observatorio Legislativo, desde mayo de 2021, los asambleístas iniciaron 22 procesos de juicios políticos contra autoridades, 10 de ellos contra miembros de su gabinete y el último contra el presidente Guillermo Lasso. Tendríamos que analizar si en ese marco la Asamblea lo que hizo es cumplir con la competencia o si por el contrario lo que ha tratado es siempre de buscar algún punto débil. En uno de los casos hubo más de un llamado. Por ejemplo, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue sometido a 3 juicios políticos. Cuando solo se realiza esa función
con la finalidad de desestabilizar, creo que ahí nosotros podemos caer en estos vicios de una democracia que es poco competitiva, que no resiste. Largas comparecencias que se realizaban en medio de una crisis de inseguridad, falta de medicina y otros problemas estructurales. El presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a Ralph Suástegui como director del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador este jueves. Suástegui llega a la SENAE a reemplazar a Carola Ríos, quien fue cesada por el mandatario. Se trata del primer cambio de autoridades en entidades del Ejecutivo que realiza Lasso luego de haber decretado la muerte cruzada el pasado 17 de mayo. El próximo 20 de agosto es la fecha tentativa en la que los ecuatorianos acudiremos a las urnas para las elecciones generales. En un proceso electoral atípico se tendrán que ajustar todos los tiempos, pues se espera posesionar a las nuevas Asamblea y Presidente de la República en noviembre. Mientras corre el plazo para que se realice la convocatoria de elecciones anticipadas, el Consejo Nacional Electoral continúa desarrollando sus actividades. Este jueves, frente a un auditorio lleno, las autoridades realizaron su rendición de cuentas. Allí se refirieron al proceso electoral que deberán desarrollar en 90 días y por el cual los ecuatorianos podrían acudir a las urnas el domingo 20 de agosto. La segunda vuelta estaríamos pensando hacerlo el 15 de octubre, entonces yo creo que podría ser en el mes de noviembre que ya podamos posesionar a las nuevas autoridades. Aunque al momento solo se manejan fechas tentativas, pues el calendario no ha sido aprobado por el Pleno, se proyecta que el proceso de democracia interna se realice del 25 al 31 de mayo. Eso significa que ya deben estar en este momento ya buscando candidatos. Y la inscripción de candidaturas inmediatamente será todo a través del sistema informático. Mientras que el 8 de agosto se desarrollaría el debate presidencial, día en el que también coincidiría el inicio de la campaña electoral, que por esta ocasión pasará de 45 a tan solo 7 días, del 8 al 15 de agosto. Con un tiempo tan limitado, también se reconoció que ciertos procesos tendrán que ajustarse a las circunstancias. Por ejemplo, las elecciones en el exterior se realizarán de forma telemática, pues solo para alquilar recintos electorales se requiere de al menos 6 meses. Abriremos la posibilidad de inscribirse para acceder al voto telemático. Físicamente será imposible la integración del paquete electoral y enviar con 45 días de anticipación. Entre otras posibilidades, también se baraja que quienes integraron las juntas receptoras del voto en las elecciones anteriores vuelvan a tener esta responsabilidad. Es una de las opciones. Recordemos también que el registro electoral se va a mantener el del 2023. ¿Ya? Porque no hay tiempo para realizar cambios de domicilio ni nada de esos temas. En cuanto al presupuesto electoral, se indicó que a pesar de que el proceso anterior tuvo un costo de 96,4 millones de dólares, con una menor duración, este tendrá un monto inferior. Esto a pesar de que podrían coincidir con este proceso la consulta del Chocó Andino y la consulta nacional del Yasuní. A horas de la disolución de la Asamblea, varias figuras políticas ratifican sus intenciones de participar como candidatos a la presidencia de la República en los comicios extraordinarios. Los ecuatorianos acudiremos a las urnas en 3 meses para elegir al nuevo mandatario que dirigirá el país hasta mayo de 2025. Algunas figuras políticas ya calentaban motores para las elecciones presidenciales de 2025. Ahora solo aplastan el acelerador. El exasambleísta Fernando Villavicencio, por ejemplo, ya ha expresado públicamente sus intenciones de ser candidato a la primera magistratura del país. Ya tiene incluso un spot publicitario y dice que es momento de la unidad. Mencionó que el exministro del Interior, Patricio Carrillo, podría ser su binomio. Tenemos que unirnos. Ojalá sea posible. Yo estoy dispuesto a hacerlo. El exlegislador de la izquierda democrática, Dalton Basigalupo, también ha dicho en varios medios de comunicación que será el candidato de su partido. Yacu Pérez, en su cuenta de Twitter, tampoco esconde sus intenciones presidenciales para las elecciones extraordinarias. Él ya venía trabajando con antelación, por ello entró en alianza con Democracia Sí, que le servirá de vehículo electoral. Es el momento de construir la opción preferencial de los más humildes, de la gente honesta. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner reconoce que ya se estaba preparando para las próximas elecciones, pero que si el país lo requiere ahora, pues también será candidato. Habla además de unidad, pero unidad en torno a su nombre.
y quienes compartan esa visión son bienvenidos a sumarse a esta iniciativa. ¿Y usted se podría sumar a otra iniciativa que quizá tuviera más fuerza? La verdad, en lo que hemos medido, no encontramos una iniciativa con más fuerza. Hay otros casos en donde sus allegados son quienes publicitan sus nombres como los mejores candidatos. Hemos pensado, por supuesto, en la figura del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y hay nombres que suenan, aunque no hayan hecho públicas sus intenciones todavía. Entre ellos, por ejemplo, Carlos Rabascal, Javier Hervas y Leonidas Issa. Hervas ni siquiera sabemos por qué partido correría. Rabascal sigue siendo una gran incógnita igual, porque no sabemos si la Revolución Ciudadana le abre las puertas, porque es parte, pero después ya no es parte. Creería que Issa puede ser uno de los contendores finalmente que se presente, porque además tiene una identidad ideológica, tiene un partido, tiene una organización. Lo cierto es que en 3 meses, los ecuatorianos deberán elegir nuevamente un presidente que en esta ocasión dirigirá al país por menos de 2 años. El municipio de Playa suspendió la atención al público hasta segunda orden tras el asesinato de un empresario y las amenazas de muerte que recibió el nuevo alcalde Gabriel Valladares. Algunos funcionarios del Cabildo incluso renunciaron. En general, Villamil Playas tampoco ha podido arrancar con normalidad la nueva administración municipal. En este cantón de la provincia del Guayas hay hermetismo y sobre todo temor. Incluso el acceso al público en la municipalidad se suspendió. Marta, por ejemplo, se acercó porque quería hacer un trámite, pero le dijeron que hasta segunda orden no habrá atención. Sí, para ver cuánto tengo que pagar de impuestos, pero me dijeron hasta el lunes. Poner más guardias privados y enviar a los funcionarios a teletrabajar. Pero medidas que se tuvieron que implementar en el Cabildo tras los últimos hechos violentos registrados en la semana, a 2 días de la posesión del nuevo alcalde Gabriel Valladares. Conocido empresario del cantón, Eduardo Freire Vélez, a quien apodaban Yayo, fue asesinado al estilo sicariato justo en los exteriores del Cabildo cuando salía de una reunión con Valladares. La víctima abordaba su camioneta que estaba estacionada frente a la plaza cívica, pleno centro de Playas, cuando desde un auto gris le dispararon. Los proyectiles alcanzaron las puertas de esta notaría que está a un costado. Un empresario muy reconocido en Playa, que aportaba mucho en el desarrollo socioeconómico del cantón. El incidente se registró 2 días después del ataque armado en contra del alcalde de Durán, Luis Chonillo, que dejó 3 fallecidos, y luego del cual el gobierno dispuso brindar resguardo a prefectos y alcaldes. Personalmente, el coronel me asignó solo 2 agentes que no tienen ni siquiera cómo movilizarse ni implementos para dar la seguridad propia. De la ciudadanía, el miedo prima. Siendo un balneario turístico, yo no sé qué está pasando ahora. Aquí era un pueblo tranquilo. Yo no sé ahora por qué es que esto ha venido, esto. Mire que mataron aquí frente al señor. Da nervios a veces, que a veces una bala perdida puede caerle a uno. Le voy a pedirle, exhortar a las autoridades que se le preste la atención necesaria para la seguridad, no solo del alcalde, sino de toda la comunidad. Si no, yo no voy a poder ejercer mi cargo. Extraoficialmente hemos podido conocer que algunos de los directores municipales recientemente nombrados han presentado su renuncia por temor. Fuera de cámara nos dijeron que no quieren poner en riesgo a su familia. En corto, la exclusivísima que tuvimos en México, mis cuates, con Vin Diesel y todo el elenco de Rápidos y Furiosos. Jueves de Cineando. Atención, hace minutos el Consejo Nacional Electoral por unanimidad dio por iniciado el periodo electoral de cara al nuevo proceso anticipado que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. Estamos ya en periodo electoral y la máxima autoridad es ahora mismo el Consejo Nacional Electoral, que convocará a elecciones la próxima semana. Escuchemos a la presidenta Diana Tamaint. Esto significa que ninguna autoridad, persona o institución puede interferir de manera directa o indirectamente en la posibilidad de entorpecer o tratar de que no se desarrolle de forma normal, y más aún en una situación que la ciudadanía espera que se cumpla con los plazos establecidos en la ley. Asumimos este desafío con absoluta responsabilidad, con el mismo compromiso que lo hemos hecho en elecciones pasadas, pues contamos con la experiencia suficiente, el personal preparado, pero demandamos también del Gobierno Nacional entregar los recursos necesarios para poder cumplir con estas etapas que ahora tenemos que empezar a desarrollar.
Hay preocupación en el sector productivo por la alta probabilidad de que se presente un intenso fenómeno de El Niño entre junio y agosto en las costas ecuatorianas. Piden a los gobiernos autónomos descentralizados ejecutar acciones y elaborar planes de contingencia que permitan mitigar impactos. Será el fenómeno del Niño más intenso de la última década en las costas de Ecuador y el mundo, auguran algunas publicaciones técnicas. De ahí que la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió ya una alerta amarilla para más de 140 cantones que por su situación geográfica son áreas susceptibles a sufrir severas afectaciones. Todos son territorios de gran actividad productiva. Entre ellos están Manta en Manabí, Santa Rosa y Pasaje en El Oro, Guayaquil, Dauli, Marcelino, Maridueña y Guayas. En este último está asentado uno de los principales complejos agroindustriales del país. Nosotros hemos vivido ya en el pasado los devastadores efectos del fenómeno del Niño, que en el año 97 hubo que cortar la zafra prácticamente a la mitad. Entre 1997 y 1998 el fenómeno del Niño ocasionó en Ecuador lluvias intensas, deslizamientos de tierra e inundaciones que cubrieron poblaciones enteras. Las pérdidas del sector productivo en aquel entonces llegaron a significar el 17% del Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué trajo después? La quiebra del sistema financiero. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, está consciente de que su sector será uno de los más golpeados. En el 2022, junto a la acuícola, generó más de 9.000 millones de dólares, es decir, el 40% de lo que ingresó por exportaciones no petroleras a Ecuador provino de la actividad de estos dos sectores. De ahí que las afectaciones que sufran repercuten directamente en la economía. Porque las plantas tienen menos pescado, se afecta la balanza comercial. Que hay que delinear ya un plan de contingencia, dice María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres y docente del ESPON. Justamente esta alerta amarilla permite a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como provinciales, poder tomar las medidas que sean necesarias, como son, por ejemplo, riego y drenaje. Pero también pone énfasis en atención vial. Todo se mueve, agricultura, acuicultura, pesca, producción, todo necesita que las vías estén en buen estado. Y debe ser ya, pues hay un 75% de probabilidades de un evento del Niño a partir del segundo semestre de 2023. Es decir, esto es entre junio y agosto. Junto con su equipo de trabajo, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, realizó la inspección de la draga china que se encuentra acoderada en un muelle al sur de Guayaquil. La draga debía llegar en diciembre del año anterior y terminó llegando en abril. Pese a los atrasos, aún no se ha empezado a trabajar. Se calcula que aquello tomará entre 30 y 45 días. Una vez que empiece a trabajar el dragado, tomará 900 días según el contrato. El Registro Civil abrirá sus oficinas este sábado, 20 de mayo, únicamente a quienes tengan turnos programados del 1 al 15 de junio en la agencia virtual para emisión de pasaporte y deseen adelantar su cita para obtener su documento de viaje. La atención se brindará en 31 agencias desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Quienes sean atendidos este sábado podrán retirar su pasaporte impreso a partir de las siguientes 48 horas, previa notificación remitida a cada usuario.